Rosario, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Recinto Santiago. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Cálculo Vectorial con el profesor Juan Torillo Milané. En esta ocasión les estaré hablando acerca de las ecuaciones diferenciales exactas. El contenido de esta presentación es el siguiente. Primero tenemos los objetivos, términos claves, interrogantes, saberes previos, ecuaciones diferenciales exactas, pasos a seguir para resolver los ejercicios planteados, ejercicios de práctica, conclusión, frase de motivación, recursos y bibliografía. Los objetivos de este video son los siguientes. Como objetivos generales tenemos aprender qué son las ecuaciones diferenciales exactas y aprender a comprobar si una ecuación diferencial es exacta. Como objetivos específicos tenemos resolver los ejercicios planteados y comprobar los resultados a través de un software matemático. Términos claves: exactas, diferencial y ecuaciones. Las interrogantes a las cuales vamos a dar respuesta en este video son las siguientes. Primero, ¿qué son las ecuaciones diferenciales exactas? Segundo, ¿cómo saber si una ecuación diferencial es exacta? Y tercero, ¿qué es un diferencial total? Saberes previos. Bien, dentro de los conocimientos o saberes previos que se deben de tener antes de ver este video están el cálculo de varias variables, derivación e integración parcial y el diferencial de una función de varias variables. Ecuaciones diferenciales exactas. Una expresión diferencial de la forma m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y es una diferencial exacta en una región R del plano XY si ésta corresponde a la diferencial de alguna función f de x, y definida en R. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial donde podemos apreciar la estructura m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y. La ecuación es la siguiente: x al cuadrado por y al cubo por el diferencial de x más x al cubo por y al cuadrado por el diferencial de y igual a 0. En este caso, m de x, y va a ser x al cuadrado por y al cubo y n de x, y va a ser x al cubo por y al cuadrado. Bien, una ecuación diferencial es exacta si existe una función f de x, y tal que su diferencial total sea igual a m de x más n de y, es decir, tal que su diferencial total sea igual a la ecuación que nos dan al principio. ¿Qué es un diferencial total? Bien, si nosotros tenemos una función f de x sub 1, f de x sub 2 hasta f de x sub n, el diferencial total de esa función simplemente sería la derivada parcial de la función con respecto a x sub 1 por el diferencial de x sub 1 más la derivada parcial de la función con respecto a x sub 2 por el diferencial de x sub 2 más la derivada parcial de la función con respecto a x sub n por el diferencial de x sub n. Bien, vamos a ver un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. Tenemos la ecuación 2x por el coseno de y por el diferencial de x menos x al cuadrado por el seno de y por el diferencial de y igual a 0. Esta ecuación de aquí es exacta porque, siguiendo la regla, existe una función f de x, y cuyo diferencial total es igual a la misma ecuación. Esta función es f de x, y igual a x al cuadrado por el coseno de y. El diferencial total entonces de esta función es exactamente esto que está aquí y lo podemos comprobar de la siguiente manera. La derivada parcial, siguiendo esa regla que está aquí, la derivada parcial de esta función con respecto a x, pues simplemente sería 2x por el coseno de y. La derivada de x al cuadrado es 2x y como estamos derivando parcialmente, todo lo que no tenga la letra x lo vamos a colocar tal cual porque es una constante. Entonces aquí le agregamos el diferencial de x siguiendo la regla. Entonces, ahora vamos a encontrar la derivada parcial de esta función con respecto a y.
Entonces todo lo que no tenga la letra y se va a comportar como una constante, lo copiamos tal cual. Entonces copiaremos este x al cuadrado y simplemente derivaríamos el coseno de y porque es donde se encuentra la letra y. La derivada del coseno es el menos seno, entonces simplemente puse este menos aquí delante. Todo eso por el diferencial de y. Entonces se comprueba de que esta ecuación diferencial es exacta porque existe una función f de x, y cuyo diferencial total es igual a la misma ecuación. Entonces la solución de esta ecuación diferencial simplemente sería esa función que encontramos igualada a una constante. Bien, aquí tengo un pequeño ejercicio de práctica. Tengo la función f de x, y igual a x al cubo más 2 por y por x más y a la cuarta. Yo quiero que ustedes pausen el video y encuentren el diferencial total de esta función. Sean m y n funciones con derivadas parciales continuas de primer orden en una bola abierta B que es un subconjunto de R2, es decir que B es un conjunto de puntos en el plano cartesiano donde cada punto está representado por un par ordenado de números reales x, y. Entonces la diferencial m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y igual a 0 es exacta en B si y solo si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Demostración. Bien, supongamos que existe una función u tal que la derivada parcial de u con respecto a x sea igual a m y la derivada parcial de u con respecto a y sea igual a n en b. Entonces, tendríamos que la derivada parcial de la función con respecto a x va a ser igual a m de x, y la derivada parcial de la función con respecto a y va a ser igual a n de x, y. Ahora, en esta expresión que tenemos aquí, vamos a derivar parcialmente con respecto a y en ambos lados de la igualdad. Y en esta expresión que tenemos aquí, vamos a derivar con respecto a x en ambos lados de la igualdad. Si hacemos esto, entonces de este lado nos quedaría como la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de la función con respecto a x igual a la derivada parcial de m de x, y con respecto a y. De este lado nos quedaría como la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de la función con respecto a y igual a la derivada parcial de n de x, y con respecto a x. Esta expresión de aquí se puede expresar como la segunda derivada parcial de f con respecto a y a x. Esta notación indica que se toma primero la derivada parcial de la función con respecto a x y luego se toma la derivada parcial del resultado con respecto a y. Esta expresión que tenemos aquí se puede expresar como la derivada de m con respecto a y. Bien, seguimos. Esta expresión que tenemos aquí se puede expresar como la segunda derivada parcial de la función con respecto a x y a y. Esta notación indica que se toma primero la derivada parcial de y luego se toma la derivada parcial del resultado con respecto a x. Esta otra notación de aquí se puede expresar como la derivada de n con respecto a x. Bien, entonces de ahí es donde sale que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Necesidad. Sabemos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x en b. Debemos encontrar una función u tal que la derivada parcial de u con respecto a x sea igual a m y la derivada parcial de u con respecto a y sea igual a n en b. Fijemos un punto x sub 0, y sub 0 en b. Entonces, para tener que la derivada parcial de u con respecto a x sea igual a m, definimos que para x, y que pertenezca a b, u de x, y igual a la integral desde x sub 0 hasta x de m de s, y por el diferencial de s más g de y. Con g de y a determinar para que se cumpla también que la derivada parcial de u con respecto a y sea igual a n. Entonces tenemos que la derivada parcial de u con respecto a y de x, y igual a la integral desde x sub 0 hasta x de la derivada parcial de m con respecto a y de s, y por el diferencial de s
más la derivada de g de y. Y eso también será igual a la integral desde x sub 0 hasta x de la derivada parcial de n con respecto a x de s, y por el diferencial de s más la derivada de g de y. Si se integra, entonces quedaría de esta manera como n de x, y menos n de x sub 0, y más la derivada de g de y. Por lo tanto, debemos tener que la derivada de g de y sea igual a n de x sub 0, y. Si se integran ambos lados, entonces nos quedaría del lado izquierdo g de y, la integral de la derivada de g de y por el diferencial de y simplemente nos vuelve g de y. Y del lado derecho nos quedaría la integral desde y sub 0 hasta y de n de x sub 0, t por el diferencial de t. Entonces nuestra función buscada va a ser u de x, y igual a la integral desde x sub 0 hasta x de m de s, y por el diferencial de s más la integral desde y sub 0 hasta y de n de x sub 0, t por el diferencial de t. Pasos que se deben de seguir para resolver los ejercicios planteados. Bien, el primer paso sería verificar que la ecuación diferencial tenga la forma m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y igual a 0. El segundo paso sería comprobar si es una ecuación diferencial exacta. Para esto la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. El tercer paso sería establecer la forma f de x, y igual a la integral de m de x, y por el diferencial de x más g de y. El cuarto paso sería integrar con respecto a x, está toda esta expresión. El quinto paso sería derivar con respecto a y. El sexto paso sería sustituir la derivada parcial de f con respecto a y por n de x, y. El séptimo paso sería despejar a la derivada de g de y luego integrar con respecto a y. Y ya para finalizar, el octavo paso sería completar la forma del paso 4 y se iguala a una constante c. Bien, vamos a ver un ejemplo utilizando los pasos para resolver los ejercicios planteados. Bien, aquí dice resuelve la siguiente ecuación diferencial. Tenemos la siguiente ecuación, 3x al cuadrado más 2y por el diferencial de x, todo eso, más 2x más 4y al cubo, todo eso por el diferencial de y igual a 0. Bien, aplicando los pasos, lo primero que tenemos que hacer es verificar que la ecuación diferencial tenga la forma m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y igual a 0. Vemos que si se cumple, que tiene exactamente esta forma. Aquí, esta parte de aquí sería m de x, y esta otra parte, 2x más 4y al cubo por el diferencial de y, sería n de x, y. Bien, el segundo paso es comprobar que en efecto sea una ecuación diferencial exacta. Para esto la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces simplemente vamos a derivar esta expresión con respecto a y esta expresión la vamos a derivar con respecto a x. Entonces, derivando con respecto a y obtendríamos que la derivada parcial de m con respecto a y, la derivada de esta expresión de aquí, va a ser igual, como estamos derivando con respecto a y, todo lo que no tenga la letra y se comporta como una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, aquí como no aparece la letra y, la derivada de esta parte aquí sería 0. Y en este caso, la derivada de 2y simplemente sería 2. Simplificando, tendríamos que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a 2. Bien, ahora vamos a derivar vamos a derivar a n con respecto a x. Derivando esta parte aquí con respecto a x, obtendríamos que la derivada de 2x sería 2 y la derivada parcial aquí 4y al cubo, como no aparece la letra x, entonces simplemente sería 0. Y simplificando tendríamos que la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual a 2, igual a la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces se comprueba que es una ecuación diferencial exacta. Bien, el tercer paso sería establecer la forma f de x, y igual a la integral de m de x, y por el diferencial de x más
g de y. Establecemos esta forma, f de x, y igual a la integral m de x, y en este caso va a ser igual a 3x al cuadrado más 2y, y lo ponemos aquí por el diferencial de x más g de y. Bien, ahora vamos a integrar con respecto a x esta expresión que tenemos aquí. Entonces, integrando, obtendríamos la integral de... Bien, entonces aquí integrando con respecto a x, vamos a integrar aquí la integral de 3x al cuadrado más 2y por el diferencial de x. Recordemos que esto se puede expresar como la integral de 3x al cuadrado por el diferencial de x más la integral de 2y por el diferencial de x. Entonces, si se integra con respecto a y, simplemente nos quedaría aquí la integral de 3x al cuadrado por el diferencial de y, pues simplemente va a ser 3x. Al exponente se le suma 1, 2 más 1 sería 3, por lo tanto lo pongo aquí. Y se divide sobre n más 1, o sea, el exponente más 1, o sea, 2 más 1, que sería 3. Más aquí entonces la integral de 2y por el diferencial de x. Como estamos integrando con respecto a x, entonces 2y sería una constante, por lo que se puede sacar fuera de la integral. Y simplemente nos quedaría 2 por la integral del diferencial de x, y la integral del diferencial de x recordemos que es x. Entonces la integral sería 2y por x más aquí g de y. Simplificando esta expresión aquí, 3 sobre 3 nos daría 1, simplemente nos quedaría f de x, y igual a x al cubo más 2y por x más g de y. Ahora vamos a derivar esta expresión que tenemos aquí con respecto a y. Entonces obtendríamos que la derivada parcial de la función con respecto a y va a ser igual a, como estamos derivando con respecto a y, todo lo que no tenga la letra y se comporta como una constante. La derivada de una constante 0, entonces aquí x no aparece la y, x al cubo, entonces la derivada de esto sería 0. Más aquí, como es una multiplicación, vamos simplemente a derivar lo que tenga la letra y, o sea 2y. La derivada de 2y sería 2 y copiamos la x tal cual. Más aquí la derivada de g de y. Bien, ahora vamos con el paso número 6, que sería sustituir la derivada parcial de la función con respecto a y por n de x, y. O sea, vamos a sustituir esta parte que tenemos aquí en el lado izquierdo por el valor que tiene n de x, y. Que sería de 2x más 4y al cubo. Bien, ahora vamos con el paso número 7, que sería despejar la derivada de g de y luego integrar con respecto a y. Entonces, para despejar la derivada de g de y en esa expresión que tenemos aquí, pues simplemente en ambos lados de la igualdad vamos a restar menos 2x. Si hacemos esto, entonces nos quedaría que 4y al cubo va a ser igual a la derivada de g de y. Ahora vamos a integrar en ambos lados de la igualdad con respecto a y. Si hacemos esto, nos quedaría de la siguiente manera, como la integral de 4y al cubo por el diferencial de y igual a la integral de la derivada de g de y por el diferencial de y. Integrando del lado izquierdo, pues simplemente aquí al exponente le sumamos 1, 3 menos 3 más 1 nos daría 4 y lo dividimos entre 4. Integrando del lado derecho, la integral de la derivada de g de y, pues simplemente nos va a devolver a g de y. Simplificando aquí en este lado, 4 entre 4 nos daría 1, pues simplemente aquí nos quedaría y a la cuarta. Ahora vamos con el octavo paso, que sería completar la forma del paso número 4 y se iguala a una constante c. O sea, esta es la forma que tenemos aquí del paso número 4. Aquí simplemente vamos a sustituir a g de y por el valor que encontramos. G de y tiene un valor de y a la cuarta, por eso lo pusimos aquí. Y ya para finalizar, tomamos esta expresión que tenemos aquí del lado derecho y la igualamos a una constante. Entonces esta ya sería la solución de la ecuación. Ejercicios planteados. Bien, el encabezado dice lo siguiente. Verifiquen los siguientes ejercicios que la ecuación diferencial dada es exacta y obtenga su solución general. Aquí tenemos 3 ejercicios que fueron extraídos del libro de cálculo vectorial de Claudio Pita Ruiz. Bien, ahora vamos a trabajar con el primer ejercicio,
Aquí tenemos la siguiente ecuación: 2xy más 1 por el diferencial de x más x al cuadrado más 4y por el diferencial de y igual a 0. El primer paso sería identificar la estructura m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y igual a 0. Como se observa, tiene la estructura. Entonces m de x, y sería 2xy más 1 y n de x, y sería x al cuadrado más 4y. Bien, vamos ahora a comprobar si en efecto es una ecuación diferencial exacta. Para eso vamos a comprobar que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. M en este caso va a ser esta expresión de aquí, 2xy más 1. Entonces, derivando a m con respecto a y, obtendríamos que la derivada de 2x, la derivada parcial de esta expresión de aquí con respecto a y, de 2xy, pues simplemente sería 2x, y la derivada de y, que es 1, más la derivada de 1 sería en este caso 0. Entonces la derivada la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a 2x. Ahora vamos a derivar a n vamos a derivar parcialmente a n con respecto a x. Entonces, derivando aquí parcialmente con respecto a x, la derivada de x al cuadrado sería 2x. Bajamos el exponente a multiplicar la base y le restamos 1. 2 menos 1 nos daría 1, por lo tanto aquí no lo marco, simplemente quedaría 2x. Y la derivada de 4y entonces sería 0. Entonces, ya para simplificar, la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual a 2x. Entonces, como la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 2x, que también es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, que es igual a 2x, entonces se comprueba que es una ecuación diferencial exacta. Bien, ahora vamos con el tercer paso, que es establecer la forma f de x, y igual a la integral de m de x, y por el diferencial de x más le agregamos a g de y. Entonces, estableciendo esta forma, entonces m de x, y en este caso va a ser 2xy más 1. Entonces lo copiamos aquí por el diferencial de x más g de y. Lo copiamos igual lo demás. Bien, ahora vamos a integrar esta expresión que tenemos aquí con respecto a x. Entonces, recordemos que la integral de 2xy más 1 por el diferencial de x, pues se podría expresar como la integral de 2xy por el diferencial de x más la integral de 1 por el diferencial de x. Entonces, integrando con respecto a x, la integral de 2x simplemente sería 2x. Entonces al exponente se le sumaría 1, 1 más 2 daría 2, y también se dividiría por ese 2, pero cuando si tendríamos un 2 aquí que acompaña a la x y lo tendríamos aquí también dividiendo, pues simplemente daría 1. Entonces simplemente nos quedaría x al cuadrado y aquí por y más la integral de 1 por el diferencial de x. El 1 se puede sacar fuera de la integral, por lo tanto nos quedaría solamente la integral del diferencial de x, y la integral del diferencial de x sería x, por lo tanto se puso aquí, más g de y. Bien, ahora vamos con el quinto paso, que es derivar con respecto a y. Entonces, simplemente vamos a derivar esa expresión de aquí con respecto a y. Entonces, obtendríamos que la derivada parcial de la función con respecto a y va a ser igual a aquí derivando con respecto a y. Entonces, x al cuadrado es una constante, va a ser igual. La derivada de y es 1, por lo tanto no la marco aquí porque x al cuadrado por 1 daría x al cuadrado. Aquí, como está sumando más x, la derivada de x, entonces en este caso sería 0, por lo tanto no se marca aquí. Y aquí más la derivada de g de y. Bien, continuando con el ejercicio, ahora vamos con el sexto paso, que sería sustituir a la derivada parcial de la función con respecto a y por n de x, y. O sea, vamos a sustituir esta parte del lado izquierdo por n de x, y, que va a ser igual a x al cuadrado más 4y. Hacemos esto y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces ahora vamos con el paso número 7, que sería despejar a la derivada de g de y y luego integrar con respecto a y en ambos lados de la igualdad.
Entonces, para despejar a la derivada de g de y, vamos a restar en esa expresión que tenemos aquí menos 2x menos x al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Si hacemos esto, entonces simplemente del lado izquierdo nos quedaría 4y y del lado derecho nos quedaría la derivada de g de y. Ahora vamos a integrar con respecto a y en ambos lados de la igualdad. Nos quedaría como la integral de 4y por el diferencial de y igual a la integral de la derivada de g de y por el diferencial de y. Integrando del lado izquierdo, pues simplemente aquí al exponente le sumamos 1. 1 más 1 nos daría 2 y lo dividimos entre 2. Del lado derecho, la integral de la derivada de g de y por el diferencial de y, pues simplemente nos va a devolver a g de y. Ya simplificando aquí del lado izquierdo, 4 entre 2 nos daría 2. Entonces g de y va a tener un valor de 2y al cuadrado. Ahora vamos con el octavo paso, que sería completar la forma del paso 4 y se iguala a una constante c. Bien, esta que tenemos aquí es la forma del paso 4. Aquí simplemente vamos a sustituir a g de y por el valor que encontramos, que es de 2y al cuadrado. Por eso lo pusimos aquí. Y pues ya para finalizar tomamos la expresión que tenemos al lado derecho y la igualamos a una constante. Entonces esta ya sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Bien, ahora vamos con la comprobación analítica y con la comprobación a través del solucionario del libro. Para la comprobación analítica debemos recordar que una ecuación diferencial es exacta si existe una función tal que su diferencial total sea igual a la misma ecuación que nos dan al principio. Es decir, que tenga la estructura m de x más n de y. O sea, entonces para comprobar si esta función es la solución de esta ecuación diferencial, pues simplemente vamos a calcular su diferencial total. Recordemos que el diferencial total de una función, si tenemos una función fx1, x2 hasta x sub n, su diferencial total simplemente va a ser la derivada parcial de la función con respecto a x sub 1 por el diferencial de x sub 1 más la derivada parcial de la función con respecto a x sub 2 por el diferencial de x sub 2 más hasta la derivada parcial de la función con respecto a x sub n por el diferencial de x sub n. Bien, entonces simplemente vamos a calcular el diferencial total de esta función y tiene que ser igual a la ecuación diferencial que nos dan al principio. Entonces, pues aquí simplemente vamos a derivar parcialmente. Como aquí tenemos dos variables, vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Empecemos derivando con respecto a x. Bien, en esta primera expresión que tenemos aquí, x al cuadrado por y, la derivada de eso simplemente sería bajar el exponente a multiplicar la base, que sería el 2, y le restamos 1 al exponente. 2 menos 1 nos daría 1, por lo tanto no lo marcamos aquí. Y ya la y pasaría aquí multiplicando. Más la derivada de x aquí es 1, por lo tanto lo colocamos aquí. Todo eso entonces por el diferencial de x. Más ahora vamos a derivar con respecto a y. En esa primera expresión que tenemos aquí aparece la letra y. Entonces la derivada de y sería 1. Por lo tanto no lo marco aquí. Entonces simplemente nos quedaría x al cuadrado. Más aquí la derivada, aquí no aparece la letra y, por lo tanto la derivada sería 0. Entonces no la marcamos. Y en esta parte que tenemos aquí, 2y al cuadrado. La derivada de esto simplemente sería bajamos el 2 a multiplicar la base. 2 por 2 nos daría 4, por lo tanto lo puse aquí. Al exponente le restamos 1. 2 menos 1 nos daría 1, por lo tanto no lo marqué aquí. Simplemente nos quedaría 4y por el diferencial de y. Entonces se comprueba de manera analítica que esta función es la solución de esa ecuación diferencial, puesto que su diferencial total es igual a la misma función que nos dan, a la misma ecuación que nos dan al principio. Ahora vamos con la comprobación a través del solucionario del libro. Este es el ejercicio número 1 del capítulo 7, sección 6 de la página 751 del libro de cálculo vectorial de Pita Ruiz.
vamos al solucionario que lo tenemos abierto aquí. Este es el ejercicio número 1, capítulo 7, sección 6, página 751. La respuesta es x al cuadrado por y más x más 2y cuadrada igual a c. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Bien, ahora vamos a comprobar el ejercicio utilizando el software matemático Wolfram Alpha. Vamos a nuestro navegador, escribimos en el buscador Wolfram Alpha, hacemos clic en la primera opción y para calcular el diferencial total de la función que encontramos, pues simplemente vamos a poner diferencial de z, y a z lo vamos a igualar a la función que encontramos, que sería x al cuadrado por y más x más 2 por y al cuadrado. Hacemos clic en este símbolo de igual para que nos calcule el resultado. Bien, entonces nos dirigimos hasta la parte final de la página y aquí podemos observar el diferencial total. Lo voy a llevar a la diapositiva. Ya lo tenemos aquí. Y como podemos observar aquí, el diferencial total de la función que encontramos es exactamente igual a la función que nos dan al principio. Lo único que varía aquí es el orden de estos factores, pero es exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos con el segundo ejercicio. Aquí tenemos la ecuación 6x a la 5 por y más 7 por el diferencial de x más x a la 6 más 9 por el diferencial de y igual a 0. Bien, vamos a identificar a m de x, y y a n de x, y. M de x, y en este caso sería 6x a la 5 por y más 7. Y n de x, y sería x a la 6 más 9. Bien, ahora vamos con el segundo paso, que sería comprobar si es una ecuación diferencial exacta. Para esto la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x, perdón. Entonces simplemente vamos a derivar esta expresión que tenemos aquí, m de x, y, con respecto a y. Bien, derivando tendríamos la derivada de 6x a la 5 por y. La derivada de esto con respecto a y simplemente sería 6x a la 5, porque la derivada de y aquí sería 1, simplemente nos quedaría eso, y la derivada de 7 aquí sería 0. Entonces, simplificando, la derivada parcial de m con respecto a y simplemente va a ser igual a 6x a la 5. Entonces, ahora vamos a derivar a n con respecto a x. La derivada parcial de n con respecto a x, simplemente aquí bajamos el exponente a multiplicar la base. El 6 lo bajamos, le restamos 1. 6 menos 1 sería 5. Y aquí la derivada de 9 sería 0. Simplificando, entonces la derivada parcial de n con respecto a x sería 6x a la 5. Es una ecuación diferencial exacta porque se comprueba que la derivada parcial de m con respecto a y, que es igual a 6x a la 5, es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, que también es igual a 6x a la 5. Entonces, vamos con el tercer paso, que es establecer la forma f de x, y igual a la integral de m de x, y por el diferencial de x más g de y. Entonces, m de x, y en este caso va a ser igual a 6x a la 5 por y más 7. Lo copiamos tal cual por el diferencial de x más g de y. Bien, ahora vamos a integrar con respecto a x esta expresión que tenemos aquí. Recordemos aquí entonces que la integral de 6x a la 5 por y más 7 por el diferencial de x es lo mismo que la integral de 6x a la 5 por y por el diferencial de x más 7 por la integral, más la integral de 7 por el diferencial de x. Entonces, integrando con respecto a x, de este lado nos quedaría la integral aquí de 6x a la 5 por y. Entonces simplemente vamos a integrar, nos quedaría 6, al exponente le sumaríamos 1, que sería 5 más 1 nos daría 6, por lo tanto lo puse aquí, sobre el exponente más 1, o sea 5 más 1 que nos daría 6 por y.
más aquí la integral de 7 por el diferencial de x. El 7 sería una constante, entonces lo sacamos fuera de la integral y simplemente nos quedaría la integral del diferencial de x, que como ya sabemos la integral del diferencial de x pues simplemente va a ser igual a x, entonces nos quedaría 7x más g de y. Simplificando aquí, 6 sobre 6 daría 1, entonces simplemente nos quedaría f de x, y igual a x a la 6 por y más 7x más g de y. Bien, entonces continuando con el ejercicio, vamos con el paso 5, que sería derivar la expresión que nos quedó en la diapositiva anterior. F de x, y igual a x a la 6 por y más 7x más g de y. Vamos a derivar esto entonces con respecto a y. Entonces obtendríamos que la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a, aquí, la derivada de x a la 6 por y. Con respecto a y simplemente sería x a la 6, porque la derivada de y aquí sería 1, entonces x a la 6 por 1 daría x a la 6. Más aquí la derivada de 7x, como estamos derivando con respecto a y, esto es una constante, entonces la derivada de una constante es 0, por lo tanto no la marco aquí. Más entonces la derivada de g de y. Bien, ahora vamos con el paso 6, que es sustituir la expresión del lado izquierdo, o sea, la derivada parcial de f con respecto a y por n de x, y, que en este caso es x a la 6 más 9. Lo hacemos así, entonces sustituimos y nos quedaría de la siguiente manera: x a la 6 más 9 igual a x a la 6 más la derivada de g de y. Bien, vamos con el séptimo paso, que sería despejar a g de y y luego integrar con respecto a y. Entonces, aquí para despejar a g de y vamos a restar x a la 6 en ambos lados de la igualdad, y si hacemos esto tendríamos que 9 va a ser igual a la derivada de g de y, puesto que si restamos, si x a la 6, hacia x a la 6 le restamos x a la 6 daría 0, y de este lado x a la 6 menos x a la 6 también daría 0, simplemente nos quedaría aquí la derivada de g de y de este lado 9. Bien, ahora vamos a integrar con respecto a y en ambos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: la integral de 9 por el diferencial de y igual a la integral de la derivada de g de y por el diferencial de y. Aquí la integral de 9 por el diferencial de y, el 9 se puede sacar fuera de la integral porque es una constante. Simplemente nos quedaría como 9 por la integral del diferencial de y. Y ya sabemos que la integral del diferencial de y pues simplemente es igual a y. Entonces el resultado sería aquí 9y. Entonces del lado derecho, la integral de la derivada de g de y por el diferencial de y pues simplemente nos devuelve a g de y. Bien, ahora vamos con el octavo y último paso, que sería completar la forma del paso 4 y se iguala a una constante c. Esta es la forma del paso 4, la que tenemos aquí arriba. Aquí vamos a sustituir a g de y por el valor que encontramos, que va a ser igual a 9y. Lo sustituimos aquí. Y pues ya para finalizar, vamos a tomar la parte del lado derecho aquí y la vamos a igualar a una constante. Entonces ya esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Bien, ahora vamos con la comprobación del segundo ejercicio. Vamos con la comprobación analítica, la comprobación a través del software matemático, Wolfram, y también la comprobación utilizando el solucionario del libro, cálculo vectorial. Bien, como pueden ver aquí, tengo el resultado: f de x, y igual a x a la 6 por y más 7x más 9y igual a c. Bien, vamos con la comprobación analítica. También debemos de recordar la definición de una ecuación diferencial exacta. O sea que una ecuación diferencial es exacta si existe una función f de x, y tal que su diferencial total sea igual a la ecuación diferencial que nos dan al principio. Entonces simplemente vamos a calcular el diferencial total del resultado que obtuvimos. Entonces, calculándolo, vamos a encontrar primero la derivada parcial del resultado con respecto a x. La derivada parcial de esto con respecto a x simplemente sería, bajamos este 6 a multiplicar la base, entonces quedaría 6x. Al exponente le restamos 1, 6 menos 1 nos daría 5.
por y, más aquí la derivada parcial de 7 con respecto de 7x con respecto a x, pues simplemente va a ser igual a 7. Ya todo eso por el diferencial de x. Más, ahora vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y. Entonces, sería la derivada parcial de x por 6 por y. La derivada parcial de esto con respecto a y, pues simplemente sería x a la 6. Porque simplemente se derivaría aquí a la y la derivada de la y sería en este caso 1. Entonces, 1 por x a la 6 daría x a la 6. Siguiendo entonces, la derivada de 7x aquí con respecto a y, pues como no aparece la letra y, pues la derivada es una constante, entonces sería 0. Por lo tanto no la marqué aquí. Y aquí la derivada de 9y, la derivada de esto con respecto a y, pues simplemente va a ser igual a 9. Ya le agregamos el diferencial de y. Entonces se observa que el diferencial total del resultado es exactamente igual a la función, la ecuación diferencial que nos da en el principio. Entonces se comprueba de manera analítica que el resultado está de manera correcta. Vamos ahora al solucionario del libro. Este es el ejercicio número 3 que está en el capítulo 7 de la sección 6 en la página 751 de este libro. Vamos al solucionario que lo tenemos abierto por aquí. Como pueden ver aquí, capítulo 7, sección 6, ejercicio número 3, el resultado es x elevado a la 6 por y más 7x más 9y igual a c, que es exactamente lo mismo que nosotros obtuvimos aquí. Bien, ahora vamos con la comprobación a través del software matemático Wolfram Alpha. Vamos a nuestro navegador, ponemos Wolfram Alpha, hacemos clic en la primera opción. Entonces aquí, para calcular el diferencial total de la función que encontramos, pues simplemente vamos a poner diferencial de z, y a z lo vamos a igualar a la función que encontramos, que es x a la 6 por y más 7x más 9y. Hacemos clic aquí para que nos calcule el resultado. Y nos vamos hasta el final de la página. Y como podemos observar aquí, tenemos el diferencial total de la función. Lo vamos a llevar ahora a la diapositiva. Aquí lo tenemos ya. Se comprueba entonces a través del software matemático que el resultado, o sea que esta función que encontramos es la solución de nuestra ecuación diferencial, puesto que su diferencial total pues es igual a la misma ecuación diferencial que nos dan al principio. Lo único que aquí varía es el orden de los sumandos aquí, pero es exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos a trabajar con el tercer ejercicio. Aquí tenemos la ecuación diferencial 4x por y al cubo más 5y a la cuarta más 4 por el diferencial de x más 2 por 3x al cuadrado por y cuadrada más 10 por x por y al cubo más 4 por el diferencial de y igual a 0. Entonces, haciendo las identificaciones, aquí tenemos de este lado a m de x, y, que es toda esta expresión de aquí, y a n de x, y, que es esta expresión que tenemos aquí. Bien, vamos a comprobar si es una ecuación diferencial exacta. Para esto la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n, pero con respecto a x. Bien, vamos a derivar entonces a m con respecto a y. Si hacemos esto, tendríamos que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a la derivada aquí de 4x por y al cubo con respecto a y. Simplemente bajaríamos este 3 a multiplicar al 4, entonces nos quedaría 3 por 4 por x y por y al exponente 3 aquí le restaríamos 1. 2 menos 1 nos daría 2, por lo tanto lo puse aquí. Más, ahora aquí la derivada de 5y a la cuarta, pues simplemente bajamos el exponente a multiplicar la base. Quedaría 4 por 5 por y
al exponente aquí le restaríamos 1, entonces 4 menos 1 nos daría 3, por lo tanto lo puse aquí. Y este 4 es una constante y la derivada de una constante entonces es 0. Simplificando aquí, aquí tenemos 3 por 4 que nos daría 12, lo demás lo copiamos tal cual. Y de este lado, 4 por 5 nos daría 20. Entonces obtendríamos que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a 12xy al cuadrado más 20y al cubo. Bien, ahora vamos a derivar a n con respecto a x. Bien, aquí vamos a realizar esta operación. Vamos a multiplicar el 2 por todo esto que tenemos aquí dentro del paréntesis. Y si lo hacemos nos quedaría de la siguiente manera. 2 por 3 nos daría 6. X al cuadrado por y al cuadrado. Así. Más, aquí 2 por 10 nos daría 20. Y a x por y al cubo. Y 2 por 4 nos daría 8. Bien, ahora que ya tenemos a n de x, y de la manera correcta, vamos a derivarla con respecto a x. La derivada de n con respecto a x va a ser igual. Aquí vamos a bajar el exponente de la x a multiplicar la base. Entonces nos quedaría 2 por 6 por x. Al exponente le restamos 1. Entonces 2 menos 1 nos da 1. Por lo tanto no se marca aquí. La y la copiamos, y cuadrada la copiamos al cual. Más aquí la derivada de 20x por y al cubo. La derivada de 20x pues simplemente es 20. Entonces nos quedaría 20 por y al cubo. Y la derivada de 8 aquí sería 0. Entonces ya simplificando, tenemos aquí 2 por 6 que nos daría 12. Lo demás lo copiamos igual, x por y al cuadrado. Y aquí ya es que 0 más algo pues da la misma cantidad, entonces lo omitimos. Como podemos ver aquí, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 12xy al cuadrado más 20y al cubo, que es exactamente lo mismo que la derivada parcial de n con respecto a x, que es igual a 12 por x por y al cuadrado más 20y al cubo. Entonces se comprueba que es una ecuación diferencial exacta. Bien, ahora vamos con el tercer paso, que es establecer la forma f de x, y igual a la integral de m de x, y por el diferencial de x más g de y. Establecemos la forma. Entonces aquí m de x, y por el diferencial de x sería 4x por y al cubo más 5y a la cuarta más 4 por el diferencial de x y le agregamos g de y. Bien, ahora vamos con el cuarto paso, que sería integrar con respecto a x toda esta expresión que tenemos aquí. Entonces, si nosotros integramos con respecto a x, pues nos quedaría de la siguiente manera como, bien, 4x, a 4x al exponente de la x le sumamos 1, 1 más 1 sería 2 y por lo tanto lo puse ahí, y se divide sobre ese mismo, sobre el exponente más 1 que sería 2. Colocamos y al cubo porque estamos integrando simplemente con respecto a x. Aquí la integral de, bueno, recuerden que la integral de 4 por x por y al cubo más 5y a la cuarta más 4 por el diferencial de x es lo mismo que la integral de 4 por x por y al cubo por el diferencial de x más la integral de 5y a la cuarta por el diferencial de x más la integral de 4 por el diferencial de x. Entonces, la integral de 5y a la cuarta con respecto a x simplemente, el 5y a la cuarta, como no tiene la letra x, pues entonces lo sacamos fuera de la integral y nos quedaría 5y a la cuarta por el diferencial, 5y a la cuarta por la integral del diferencial de x, que sería igual a x. Entonces nos quedaría como 5, reorganizando aquí, 5x por y a la cuarta. Aquí la integral de 4 por el diferencial de x, el 4 sale fuera de la integral, entonces nos quedaría 4 por la integral del diferencial de x, y entonces esto sería la integral del diferencial de x es x, entonces nos quedaría simplemente 4x más g de y. Bien, entonces aquí simplificando un poco esta expresión, podemos dividir el 4 sobre 2, 4 sobre 2 nos daría 2 y nos quedaría de esta manera.
Bien, continuando con el ejercicio, vamos ahora con el paso 5, que sería derivar con respecto a y la expresión que nos quedó en el paso 4. Esa es la expresión que tenemos aquí. Entonces, derivando con respecto a y, tendríamos que la derivada parcial de la función con respecto a y va a ser igual. La derivada de esta parte aquí con respecto a y, pues simplemente sería bajar ese 3 a multiplicar al 2. 3 por 2 nos daría 6. Colocamos x al cuadrado y al exponente de la y aquí le restamos 1. 3 menos 1 nos daría 2. Seguimos aquí. La derivada de 5x por y a la cuarta con respecto a y, pues simplemente va a ser igual. La derivada de esta parte simplemente bajamos el exponente, que es el 4, a multiplicar a la base. 4 por 5 nos da 20. Y al exponente le restamos 1. 4 menos 1 nos daría 3. Aquí la derivada de 4x con respecto a y pues sería 0. Por lo tanto no la puse aquí, porque esto es una constante. Entonces, de este lado, la derivada de g, entonces con respecto a y pues simplemente sería así mismo, la derivada de g con respecto a y. Bien, ahora vamos con el paso número 6, que sería sustituir la expresión del lado izquierdo, o sea, la derivada parcial de la función con respecto a y, por n de x, y, o sea, esta expresión que tenemos aquí. Hemos hecho este cambio aquí, como lo pueden ver, y simplemente vamos a multiplicar este 2, como lo hicimos anteriormente, lo vamos a multiplicar por todo lo que está dentro del paréntesis. Nos quedaría de la siguiente manera: 2 por 3 daría 6, 6x al cuadrado por y al cuadrado. Aquí 2 por 10 nos daría 20, entonces sería más 20, x por y al cubo. Y 2 por 4 da 8, entonces más 8 aquí. Igual a 6x al cuadrado por y al cuadrado más 20x por y al cubo más la derivada de g de y. Bien, ahora vamos con el paso número 7, que es despejar a la derivada de g de y y luego integrar con respecto a y. Bien, entonces, para despejar a la derivada de g de y, vamos en ambos lados de la igualdad, vamos a restar 6x al cuadrado por y al cuadrado y también vamos a restar 20 por x por y al cubo. Bueno, como no me da el espacio aquí para ponerlo todo en una línea, lo voy a hacer aquí por partes. Primero vamos con la expresión del lado izquierdo. Entonces, vamos aquí. Si a esta expresión la restamos, menos 6x al cuadrado por y al cuadrado, y aquí menos 20 por x por y. Del lado izquierdo nos va a quedar simplemente 8, puesto que 6 por x al cuadrado por y al cuadrado menos 6 por x al cuadrado por y al cuadrado daría 0. Y 20x por y al cubo menos 20x por y al cubo pues daría 0. Simplemente nos va a quedar el 8 que tenemos aquí. Del lado derecho, si restamos esto mismo que tenemos aquí también, pues simplemente nos va a quedar la derivada de g de y, puesto que 6x al cuadrado por y al cuadrado menos 6x al cuadrado por y al cuadrado daría 0. Y 20x x por y al cubo menos 20x por y al cubo pues daría también 0. Simplemente nos queda la derivada de g de y. Bien, ahora vamos a integrar esta expresión que tenemos aquí con respecto a y en ambos lados de la igualdad. Nos quedaría como la integral de 8 por el diferencial de y igual a la integral de la derivada de g de y por el diferencial de y. Entonces, simplemente integrando en ambos lados de la igualdad, vamos a integrar aquí primero la integral de 8 por el diferencial de y. El 8 en este caso sería una constante. Lo sacamos fuera de la integral y nos quedaría 8 por la integral del diferencial de y. Y la integral del diferencial de y, pues ya sabemos que va a ser igual a y. Entonces el resultado sería 8y. Y entonces del lado derecho, la integral de la derivada de g de y por el diferencial de y, pues simplemente nos va a devolver a g de y. Entonces obtendríamos que g de y va a ser igual a 8y. Bien, y ahora vamos con el octavo y último paso, que sería completar la fórmula del paso número 4 y se iguala a una constante c. Esta que tenemos aquí es la forma del paso número 4, entonces aquí simplemente vamos a sustituir a g de y por su valor que encontramos, que va a ser igual a 8y. Lo sustituimos aquí
Y pues ya para finalizar, pues vamos a tomar toda esta expresión del lado derecho y la vamos a igualar a una constante. Entonces ya esta sería la función buscada. Bien, ahora vamos con la comprobación del ejercicio utilizando el software matemático Wolfram. Vamos a utilizar también el solucionario del libro y vamos a hacer la comprobación analítica. Primero vamos a empezar con la comprobación analítica. Como pueden ver aquí, ya he copiado el resultado del ejercicio. Y pues aquí he simplificado un poco el ejercicio. He multiplicado este 2 por todo lo que está dentro de paréntesis y nos daría este resultado que tenemos aquí debajo, que ya lo hicimos en uno de los pasos anteriores. Bien, vamos con la comprobación analítica. Para esto vamos a derivar la función que encontramos. Vamos a encontrar el diferencial total de esa función. Entonces, simplemente vamos a derivar aquí con respecto a x. Entonces, derivando, nos quedaría como este 2 que está aquí, bajaría a multiplicar al 2, entonces nos quedaría 4x al exponente 2, le restamos 1, 2 menos 1, nos daría 1, por lo tanto no se marca aquí. Y al cubo quedaría igual, más la derivada de esta parte aquí con respecto a x, pues simplemente sería la derivada de 5x, sería 5, y nos quedaría y a la cuarta. Más la derivada de 4x aquí, pues simplemente sería 4. Más aquí la derivada de 8y. Como estamos derivando primero con respecto a la variable x, pues entonces todo lo que no tenga esa letra se va a comportar como una constante. Sabemos ya que la derivada de una constante es 0. Entonces la derivada de 8y simplemente va a ser 0, por lo tanto no lo puse aquí. Ya todo esto lo multiplicamos por el diferencial de x siguiendo la regla que tenemos aquí del diferencial total. Seguimos. Más, ahora vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a la variable y. Derivando esto con respecto a y nos quedaría de la siguiente manera. 2x al cuadrado lo copiamos igual porque es una constante. Entonces, aquí donde aparece la letra y vamos a derivar. Bajamos el 3 a multiplicar la base. Entonces nos quedaría 2x al cuadrado por 3y y al exponente 3 le restamos 1. 3 menos 1 nos daría 2, por lo tanto lo puse aquí. Siguiendo entonces, vamos a derivar aquí con respecto a y. Colocamos el 5x tal cual porque ahí no aparece la letra y. Bajamos el exponente a multiplicar a la y aquí, nos quedaría 4y. Y al exponente de la y, que es el 4, le vamos a restar 1. 4 menos 1 nos daría 3. Más, siguiendo aquí, la derivada de 4x, como estamos derivando ahora con respecto a y, aquí no aparece la letra y, entonces la derivada de esto sería 0, porque es una constante. Bien, seguimos. Más la derivada de 8y. La derivada de 8y simplemente es 8. Y ya le agregamos el diferencial de y para cumplir con la regla del diferencial total. Entonces, vamos a simplificar esta expresión que tenemos aquí debajo. Para eso vamos a realizar esta multiplicación. 2 por 3 nos daría 6, entonces nos quedaría 6x al cuadrado por y al cuadrado más 5 por 4 aquí nos daría 20. Entonces nos quedaría 20x por y al cubo más 8. Entonces este sería el resultado, este sería el diferencial total de la función que nosotros encontramos. Como pueden ver es exactamente igual a la ecuación diferencial que nos da el ejercicio. Entonces se comprueba de manera analítica que encontramos el resultado de manera correcta. Bien, ahora vamos con la comprobación a través del solucionario del libro. Este es el ejercicio número 5, capítulo 7, sección 6, página 751. Por aquí tenemos el solucionario abierto. Capítulo 7, sección 6, página 751. Ejercicio número 5, la respuesta es 2x al cuadrado por y al cubo más 5x por y a la cuarta más 4x más 8y igual a c. Es exactamente lo mismo que nosotros tenemos aquí. Ok, ahora vamos con la comprobación a través del software matemático Wolfram Alpha. Lo tenemos abierto por aquí. Vamos a escribir diferencial de z y a z lo vamos a
la vamos a igualar a la función que nosotros encontramos, que es 2x al cuadrado por y al cubo más 5x por y a la cuarta más 4x más 8y. Hacemos clic aquí para que nos calcule el resultado. Ahora nos dirigimos al final de la página y aquí nos muestra el resultado de el diferencial total de la función que colocamos. Lo voy a llevar a la diapositiva. Ya lo tenemos aquí. Y como podemos ver, es exactamente igual a la ecuación diferencial que nos dan al principio. Lo único que aquí varía es el orden de los sumandos, pero es exactamente lo mismo. Ejercicios de práctica. El encabezado dice lo siguiente. En los siguientes problemas determine si la ecuación diferencial dada es exacta. Si lo es, encuentre su solución general. Bien, aquí les he dejado 3 ejercicios. Recuerden que pueden pausar el video. Conclusión. Bien, las ecuaciones diferenciales exactas son un tipo de particular de ecuaciones diferenciales ordinarias que poseen una propiedad especial en su forma. Para comprobar si una ecuación diferencial es exacta, solo basta con comprobar que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Frase de motivación. Cuanto más duramente trabajo, más suerte tengo. Gary Player. Esta frase encapsula la noción de que el esfuerzo y la dedicación influyen directamente en la percepción de la suerte. Indica que aquellos que trabajan arduamente y están constantemente comprometidos con sus objetivos tienen más probabilidades de encontrar oportunidades favorables en sus caminos. A través del trabajo duro, las personas desarrollan habilidades, perseveran a través de sus desafíos y mantienen una actitud positiva, lo que no solo aumenta sus posibilidades de éxito, sino que también les permite reconocer y capitalizar las oportunidades que se presentan. Dentro de los recursos que yo utilicé para realizar esta presentación están PowerPoint versión 2016 y el software matemático Wolfram Alpha. Bien, dentro de la bibliografía que yo utilicé para realizar este video están el libro de ecuaciones diferenciales de Denis Sil, el libro de cálculo vectorial de Claudio Pita Ruiz y el libro de ecuaciones diferenciales de Guíñez, Labarca y Martínez. Y pues bien, esto ha sido todo por este video. Muchísimas gracias por su atención.